Bien. Hola estudiantes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a dar inicio al avance de la materia Mate 96, Geometría Plana del curso propedéutico. Bueno, yo sé que muchos de ustedes ya tienen conocimiento, ¿no? Del tema de geometría, porque esto se lleva de esta escuela, lo que son las figuras, los círculos, los triángulos, etcétera, ¿no? Pero aquí ahora vamos a verlo ya de una manera un poco más sintetizada, ¿no? Ya más ordenada, porque esos conceptos nos van a servir bastante. Y en la última parte vamos a llevar lo que es la parte de geometría analítica, donde vamos a hacer la geometría plana que conocemos con el álgebra. Una relación es muy importante, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro último tema, pero al que le vamos a dedicar más tiempo. Bueno, entonces empecemos con el tema número uno, que dice Introducción a la geometría. Bien, comenzamos. ¿Qué estudia la geometría? La geometría es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades y medidas de una figura en un plano o en el espacio. Figuras en el plano: cuadrado, círculo, triángulo, pentágono. Tengo una recta, dos rectas que se unen, forman un ángulo, ¿no? ¿Cuáles serían las propiedades? Pues, del cuadrado: base por altura, de la circunferencia o del círculo, radio, diámetro, del triángulo, base, altura, del pentágono, lado. Medidas: área del cuadrado, perímetro del cuadrado, área del círculo, perímetro del círculo, área del triángulo, perímetro del triángulo, ángulos internos del triángulo, ángulo entre dos rectas, etcétera. Entonces, eso estudia la geometría, ¿no? Como dice acá, las medidas y las propiedades de las figuras. Y no solo de las figuras planas, ¿no? Si hablamos de la geometría en el plano, pues las figuras planas. Pero si hablamos de la geometría en el espacio, pues ya, no de los cuerpos. Aquí tenemos una pirámide, aquí tenemos una esfera, aquí tenemos un cubo, radio de la esfera, aquí, ¿no? Los lados de un cubo, ¿no? Podemos calcular área de las aristas, volumen del cubo, volumen de la esfera, etcétera. ¿Ya? Pero esto es en el espacio. En este curso nos vamos a limitar a estudiar a las figuras en el plano, es decir, a estas. ¿Está bien? Pero también van a usar, ¿no? Cuando lleven la materia, por ejemplo, de cálculo 2 van a ver estos conceptos. ¿Ya? Eso ya cuando estén ya en la universidad, ¿no? Con materia de carrera. La palabra geometría viene del griego. Geo, tierra. Metrein, medir. Y significa medida de tierra, ¿no? Medida de tierra. Ya. Vayamos con el siguiente. Breve historia de la geometría. La geometría era usada empíricamente por varias civilizaciones de la humanidad a lo largo de los tiempos. Por ejemplo, o sea, varias civilizaciones ya usaban la geometría, ¿no? Pero como dice aquí, de forma empírica. Los babilonios y la rueda. O sea, la cultura mesopotamia, ¿no? De los babilonios ya ellos fueron los que han descubierto la rueda, el uso de la rueda, ¿no? Entonces ya tenían la noción de querer calcular el área de una circunferencia, el radio, el diámetro, ¿no? Entonces ya tenían una idea. Incluso ya hacían algunos cálculos, ¿no? Como calcular, digamos, área de un cuadrado, ¿no? Perímetro de un cuadrado. Por ejemplo, los babilonios querían calcular el perímetro de una circunferencia, ¿no? O sea, cómo calcularlo. Entonces ellos llegaron a una conclusión, ¿no? Dijeron que el perímetro de una circunferencia era un intermedio entre el perímetro de un cuadrado circunscrito en el círculo y un cuadrado inscrito, o sea, un cuadrado que está dentro, ¿no? O sea, es decir, y es lógico, ¿no? O sea, el perímetro de la circunferencia estaría un intermedio entre esos dos. Y encontraron esta relación,
que el perímetro de una circunferencia dividido el diámetro de una circunferencia era igual a 3. Hoy en día sabemos que la relación entre el perímetro y el diámetro es igual a 3.1415, ¿no? 9, etcétera, que es el número pi. Pero fíjense, ¿no? Hace cuántos años, ¿no?, los babilonios han, han hallado, ¿no? Se están aproximando bastante, ¿no? A 3. Ya. Pero bueno, o sea, como aquí dice, ¿no? Empíricamente, sí, empíricamente es experimentalmente, ¿no? Como no es, digamos, científica, no es científico, es experimental, por experiencia. Eso significa empírico. A ver, vayamos a la siguiente. Los egipcios, otra civilización, ¿no?, muy importante. Ellos se basaban en la agricultura, ¿no? Acá está. A ver, leeremos qué dice. La base de la civilización egipcia fue la agricultura, la necesidad de medir la tierra en parcelas, ¿no? Entonces los egipcios usaban bastante, ¿no?, la geometría para medir justamente terrenos, ¿no? Porque eran muy agricultores. Recuerdan mismo, ¿no?, en la Biblia, ¿no?, la historia de José. Han visto que la civilización egipcia era bastante, ¿no? Por vivir a orillas del Nilo, bastante agrícola. Y para eso, obviamente, ¿no?, la geometría, ¿no?, para medir el terreno, cuánto hectáreas, ¿no?, para hacer los cálculos, impuestos, etcétera. ¿No? Era necesario aquí. Claro que de manera empírica también, ¿no? Los egipcios no es que tenían un sistema lógico, deductivo, sino que de manera empírica tenían esos cálculos. Pero también los egipcios fueron buenos geómetras, ¿no? Porque acuérdense de las pirámides de Egipto, ¿no? Así con tanta precisión, entonces ya tenían idea, ¿no? Tenían idea de la geometría, o sea, de manera empírica, pero lo tenían, ¿no? Ahora, los papiros son antiguos escritos egipcios, ¿no?, que se encuentran. En esos papiros también, ¿no? O sea, ha habido el problema de calcular o sea, la relación entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro. Ya, pero en esos papiros no colocan o sea, un triángulo, pero un rectángulo ni circunscrito ni inscrito, como lo han hecho los mesopotamios, ¿no?, los babilonios. Sino que fíjense, creo que es un triángulo, bueno, bueno, es un rectángulo intermedio. Ni siquiera es un cuadrado, ¿no? Es un cuadrado intermedio. O sea, no está ni circunscrito ni está inscrito. No es un cuadrado intermedio. Entonces han encontrado una relación que el perímetro de esta circunferencia entre el diámetro de esta circunferencia es igual a este número, 256 entre 81. Y si efectuamos esta operación, es equivalente a 3.16. Si se dan cuenta, esto se aproxima bastante al número pi, ¿verdad? El número pi es 3.1416, ¿no? Ellos calcularon esto, ¿no? O sea, se aproximaron aún más, ¿no?, que los mesopotamios. Pero repito, los egipcios también, o sea, la geometría de los egipcios también fue empírica, o sea, experimental. Vayamos con la siguiente. Los griegos. Ya con los griegos la geometría se volvió una ciencia deductiva. ¿Qué quiere decir deductiva? Es que ya tiene una base científica, ¿no? O sea, dale lógica a todos estos áreas del cuadrado, de la circunferencia, ¿no? Todo eso ya lo resumieron, ¿no? O sea, volverlo una ciencia lógico-deductiva. A ver, leeremos qué dice acá. Los griegos le dieron un enfoque basado en el método deductivo, a través de axiomas, postulados, teoremas. Los impulsores fueron Tales de Mileto, Pitágoras de Samos, Herodo, entre otros. El que sintetizó todos los estudios de sus predecesores y finalmente logró que la geometría sea una ciencia deductiva fue Euclides, ¿no? Ya entonces, los griegos, ¿no? Ya han, digamos, ya han dado más lógica, como estaba repitiendo, ¿no? A través de axiomas, postulados, teoremas, ¿no?, que es el método deductivo, ¿ya? Y el que lo hizo esto fue Euclides, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? Euclides escribió 13 libros, que los llamó los elementos, que están basados en teoremas, axiomas y postulados, ¿no? Método deductivo esto, teoremas, axiomas y postulados. A Euclides se lo conoce como el padre de la geometría. La geometría que ahora estamos viendo se llama geometría euclidiana.
ya por Euclides, ¿no? De ahí salió. También existe la geometría no euclidiana. Y me parecería buena, ¿no?, que ustedes hicieran como una tarea. Es que este capítulo es más teórico. No es tan... Los siguientes capítulos ya van a ser con más ejercicio, ¿no? Este capítulo es teórico. Entonces, ¿qué tal si como tarea pueden hacer... A ver, tarea. Hagan... ¿qué se llama? Investiguenla, o sea, son simplemente de qué trata, ¿no? La geometría no euclidiana, ¿ya? La geometría no euclidiana. Geometría, aquí me falta el acento, ¿no? Aquí está. Ya, entonces, esta que sea una de sus tareas. Ya, investigar qué es la geometría no euclidiana, ¿no? O sea, algo breve, en internet van a buscar ahí más o menos qué es, ¿no? Para un poco complementar, ¿no? Complementar esto que hemos hablado. Ya, a ver, vamos con el siguiente. Ah, acá está. Habíamos visto, ¿no?, que la geometría euclidiana, ¿no? O sea, que la que ya no es empírica, que está basada en el método deductivo, estaba en función de teoremas, postulados, axiomas, ¿no? Entonces, a eso lo llamamos términos matemáticos para la geometría, que son proposición, axioma, teorema, postulado, lema, escolio, corolario. ¿Ya? Vamos a ver cada uno de estos. Los más importantes, ¿cuáles son? Proposición, axioma, teorema y también postulado, aunque postulado es casi idéntico a axioma. Enseguida vamos a verlo. Pero veremos de qué trata cada uno. Términos matemáticos de la geometría. Proposición. Son oraciones enunciativas que son verdaderas o falsas, pero no simultáneamente ambas, y que estén fuera de la realidad. Ya, entonces vamos a ver ejemplos de lo que son proposiciones, porque este concepto es muy importante. Axioma. Es una proposición tan sencilla y evidente que su veracidad se admite sin demostración. El axioma, ¿no? Entonces también vamos a ver ejemplos de axioma, porque es un concepto muy importante. Postulado. Es una proposición no tan evidente como un axioma, pero su veracidad se admite sin demostración. Ya también vamos a ver, ¿no?, la diferencia que tiene con el axioma, pero es prácticamente lo mismo. Teorema. Es una proposición cuya veracidad debe ser demostrada. La demostración consta de un conjunto de razonamientos que conducen a la evidencia de la verdad de la proposición. Teorema también es muy importante. Vamos a ver algunos ejemplos. Lema. Es una proposición que sirve de base a demostración de un teorema. Bueno, el lema prácticamente ya está casi fuera de uso, ¿no? Porque ahora también lo llaman teorema preliminar o simplemente teorema, ¿no? Pero ya no vamos a hacer mucho énfasis en el lema. Corolario. Es una proposición que se deduce como consecuencia de un teorema. En geometría vamos a ver también algunos corolarios, ¿no? Corolarios, perdón. La pronunciación, ¿no? Escolio. Es una observación que se hace de un teorema previamente demostrado. De igual manera, vamos a ver en esto ya cuando entremos al más detalle a los teoremas de geometría, vamos a ver ejemplos de escolio. Alguno que otro. Ya, este sería. Correcto, ya lo vimos, ¿no? Ahora haremos ejemplos de proposición, de axioma, de postulado y teorema, ya de los más importantes, ¿ya? Haremos.
Acá está. Para entender mejor lo que es proposición, resolvamos este ejercicio. O sea, bueno, no ejercicio, ¿no? Que a ver, sí, claro, es un pequeño ejercicio, ¿no? A ver, para ver qué tal. A ver, esperemos un segundito. Acá está. Ya. Bien. Ejercicio 1 dice: seleccione cuál de las siguientes oraciones son proposiciones. ¿Se acuerdan que decía, o sea, qué era una proposición? Una oración enunciativa, ¿no? Que puede ser falsa o verdadera. Oración enunciativa que puede ser falsa o verdadera. A ver, veremos. El primero. Buenos días, alumnos. Buenos días, alumnos, sí es una oración. Pero no me dice si es falso o verdadero, ¿no ve? Esta es una oración exclamativa, ¿no? Buenos días, alumnos. Es como yo les digo, hola, alumnos, ¿no? Chao. No me dice que es falso o es verdadero, ¿no? No puedo saber si es falso o verdadero, ¿no ves? Entonces, este no es una proposición. ¿Ya? Este primero. Vayamos con el segundo. Bolivia. ¿Es un país de Europa? No. No es primero. Bolivia es un país de Europa. Si se dan cuenta, es una oración y sí estoy enunciando algo, ¿no ve? Bolivia es un país de Europa. Esto es falso, ¿o no? Bolivia no es un país de Europa. Pero esto sí es una proposición porque me está enunciando algo. Entonces, este sí es una proposición. Ahí está mi signo bien. Pero repito, ¿no? Es falso. O sea, proposición falsa. Pero al fin y al cabo es proposición. Veamos a ver este otro de aquí, el de abajo. Signo de interrogación. Bolivia es un país de Europa. Este ya no es proposición. ¿Por qué? Porque al tener signos de interrogación se convierte en una oración interrogativa, ¿verdad? Este sí era proposición porque me enunciaba algo. En cambio, aquí se vuelve interrogativa. Bolivia es un país de Europa, o sea, como oración no podemos decir que es falso o verdadera, ¿no? Es interrogativa. Entonces, esto ya no es proposición, ¿no? Interesante la diferencia. A ver, vayamos con la siguiente oración. Usar barbijo reduce la probabilidad de contagio del COVID-19. Bueno, no estoy preguntando, ¿no? Usar barbijo reduce la probabilidad del contagio del COVID-19. Es una oración y además me está enunciando algo, ¿no? Me está enunciando algo, que usar barbijo reduce la probabilidad de contagio del COVID-19. Entonces, esto sí es una proposición y además es verdadera, porque si recuerdan, la Organización Mundial de Salud, la OMS, ¿no? Dijo que una de las alternativas, ¿no? O sea, de reducir el contagio es colocarse el barbijo, ¿no? Entonces, sí es una proposición y es verdadera. Vayamos con esta otra. Viva San José. Viva San José, ¿no? O sea, es una oración exclamativa, no me dice que es falso, es verdadero, ¿no? Entonces, simplemente no es proposición. Es una oración admirativa, sería, ¿no? Porque admirativa. Viva San José, ¿no? O sea, ya. Vamos. Vamos con el siguiente. 2 más 2, pero ustedes me dirán, ingeniero, usted no sabe nada de oración, de literatura, ¿no? Aquí dice oraciones y 2 más 2 son números. Allá, tranquilos, tranquilos. 2 más 2 lo puedo, claro, son números, pero lo puedo escribir como oración. ¿Lo ven? O sea, puedo colocarle, digamos, escribir así, ¿no? Escribir 2 más 2, ¿no? O sea, como un enunciado. Puedo escribirlo. Ah, ahora sí, ¿no? Ya. Pero a ver, si escribo la oración 2 más 2. 2 más 2 no me dice nada. O me dice algo. 2 más 2 no me dice, no me enuncia nada, no me dice si es falso. No puedo saber si es falso o verdadero, ¿no? Es como decir manzana y naranja. Manzana y naranja no me dice nada, ¿no? Es una oración, pero no me dice nada. ¿Ya? Entonces, simplemente es una oración clamativa, ¿no? Entonces, no es una proposición, pero sí es, ¿no? O sea, oración, podemos decir. Este de acá. De igual manera, ¿no? También tengo aquí números que lo puedo escribir como oración. ¿Qué tengo aquí? Aquí puedo decir 5 es igual a 2 más 1. O sea, puedo formarme mi oración. Y si se dan cuenta, sí me enuncia algo.
al tener el signo igual, o sea, me está comparando algo, ¿no? Entonces sí me enuncia algo. 5 es igual a 2 más uno. Entonces esto sí es una proposición. Pero si analizan, es una proposición falsa. ¿Por qué? Porque 2 más uno es 3. Y 3 no es igual que 5, ¿no? Son diferentes. ¿Ya? Entonces, esta es una proposición, pero es falsa. ¿No? Al tener el igual, entonces sí es proposición. Vayamos con este otro de acá. XY más 3Z. Esto es una expresión algebraica, ¿no ven? Es algo similar. Esta es una expresión numérica, podemos decir, es una expresión aritmética. Este de acá. Esta es una expresión algebraica. Es idéntico el caso, ¿no? Esta expresión algebraica no me dice, o sea, no puedo decir si esto es falso o verdadero, no, simplemente está expresado ahí. Entonces también esto es una proposición, también puedo escribirlo como oración, ¿no? Puedo colocarlo x por y más 3z, puedo escribir como oración esto. Pero esto no me dice si es falso o verdadero, o sea, no puedo saber si es falso o es verdadero. Entonces, esto no es una proposición. Finalmente, el último. X más 1 igual a 3. ¿Esto sí es una proposición? Sí es una proposición. Tiene el signo igual, ¿no ves? O sea, puedo comparar, es parecido a este. Pero este es algo especial, se llama proposición abierta. ¿Por qué? Porque puede ser falso o puede ser verdadero, o sea, me da la alternativa que sean los dos. Les explico. ¿Qué tal si el valor de x, bueno, el x es incógnita, ¿no ven? ¿Qué tal si el valor de x toma el valor de 2? Si x vale 2, 2 más 1, 3. 3 es igual a 3, es verdadero, ¿no ven? Entonces sería una proposición verdadera. Pero ¿qué tal si x toma otro valor, digamos 0? Si x vale 0, 0 más 1 es 1. 1 es igual a 3, falso, ¿no? Entonces la proposición se vuelve falso. Por eso se llama proposición abierta, ¿ya? Pero este tipo, van a volver a ver el tema de proposiciones en el primer semestre, ¿no? De la facultad, en el tema de álgebra, ¿ya? Bien, entonces ya sabemos que es una proposición, ¿no? Esperemos que les haya quedado claro. A ver, continuemos con los otros. Ahí está. Voy a volver al, ¿qué se llama? Al electrónico ya. Ejemplos de axiomas. ¿Qué eran axiomas antes? Los axiomas, ¿no ves? Si recordamos lo que teníamos en el mapa mental, axiomas eran proposiciones cuyas verdades eran tan evidentes que no necesitan demostración, ¿verdad? O sea, eran proposiciones, como hemos visto anteriormente, ya que es proposición, ¿no ven? Pero su verdad son proposiciones verdaderas. Su verdad es tan evidente que no necesita demostración. Fíjense ejemplos. La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Eso es obvio, ¿no? Si aquí tengo un punto, aquí tengo otro punto, la línea recta es la más corta. No necesito demostrar, ¿o sí? No, no es tan evidente que ahí quedó, ¿no? Otro ejemplo de axioma. A más B es igual a B más A. Este, si se recuerdan, es la propiedad distributiva. Esto lo van a ver también, lo van a volver a ver en el tema de álgebra, pero no de propedéutico, ¿no? Sino de primer semestre de la facultad, cuando van a ver el cuerpo de los números reales. Ahí van a ver axiomas. Y este es un axioma. Es la propiedad, he dicho distributiva, no, es conmutativa, ¿verdad? Propiedad conmutativa, ¿no? Por ejemplo, 2 más 3 es igual a 3 más 2, ¿no? Es lo mismo. Eso me da 5, ¿verdad? Pero es lo mismo que sume 2 más 3 que sumar 3 más 2, ¿no ves? Es tan evidente que no necesita demostración, ¿ya? Entonces, estos son ejemplos de axiomas. Ejemplo de postulado. A ver, axioma era verdades, ¿no? Que eran tan evidentes. El postulado es algo parecido, ¿no? O sea, son también proposiciones que tampoco necesitan ser demostradas, pero su veracidad ya no es tan evidente. Es decir, ya no es tan evidente como estos, ¿no? Por ejemplo, hay infinitos puntos. Este es un ejemplo. Hay infinitos puntos, ¿no? O sea, sí, ¿verdad? Si, o sea, si razonamos un poco, en el universo sí hay infinitos puntos, ¿no? Vemos nomás nuestra mano nosotros, o vemos la pantalla normal, en esta pantalla hay infinitos puntos. Entonces, en el universo hay infinitos puntos, ¿no? O sea, esto sí es una verdad. Aunque no sea tan evidente, ¿no? Porque también un poco hay que razonar, ¿no? Hay que reflexionar. Entonces,
Es la diferencia entre postulado. Ya, pero actualmente ya muchos autores ya digamos axioma y postulado lo toman como uno solo, es decir, ya lo llaman axioma directamente, ya no postulado, ¿no? Euclides, que es el padre de la geometría, él sí usaba bastante postulados, ¿no? Pero ya después los matemáticos, cuando han visto cuerpos de números reales, etcétera, axiomas, ¿no? Entonces han decidido llamarle simplemente axioma para no hacerlo más complejo, ¿ya? Además que para algunos esto es un poco subjetivo, ¿no? ¿Cómo subjetivo? Por ejemplo, para algunos esto puede ser tan evidente, o sea, hay infinitos puntos, pero para otros no puede ser tan evidente, ¿no? Entonces ya causa ahí interrogantes, ¿ya? Pero como estamos hablando de la geometría de Euclides, ¿no? La geometría euclidiana, entonces también hay que recordar esos postulados. ¿Ya? Euclides ha hecho 5 postulados. Otra de sus tareas va a ser investigar los 5 postulados de Euclides, que no están, ustedes entran a internet, los 5 postulados, denle una leída, ¿no? De qué trata y, a ver, hagan esta tareita, ¿no? En su cuaderno de ejercicios. Investigar los 5 postulados de Euclides, ¿ya? Porque este tema es teórico, ¿no? Les dije que no hay mucho ejercicio, ¿no? De siguiente ya va a haber más ejercicios de geometría. Bien, vayamos con el siguiente, que es teorema. Ejemplo de teorema. Pero recordaremos que era el teorema. ¿Qué nos decía lo que estaba escrito ahí en el mapa mental? Teorema es una proposición que tiene que ser demostrada, ¿no? O sea, que su veracidad tiene que ser demostrada. A diferencia de estos que no necesita ser demostrada, pues el teorema sí necesita ser demostrado, ¿no? Un claro ejemplo de lo que es teorema es el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? Que nos dice la suma de los cuadrados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual a la hipotenusa al cuadrado. Este es un claro ejemplo pues es un ejemplo, ¿no? De lo que es teorema. ¿Ya? Bien. Sigamos. Ahí está. Finalmente, con esto terminaremos la clase de hoy, ¿ya? Elementos básicos. ¿Cuáles son los elementos básicos en la geometría? El punto, la recta, el plano, ¿no? Ahora vamos a ver de una manera grande, después vamos a ir detallando un poco más, ¿ya? A ver, ¿qué es el punto? Un punto es imaginado tan pequeño que carece de dimensiones. Se puede entender también como la huella que deja el lápiz cuando se apoya en una hoja de papel. Ese es el punto. Los puntos se suelen designar por letras mayúsculas y representar por un círculo pequeño o una cruz. Así decimos el punto A, el punto B, etcétera, ¿no? Ya, entonces los puntos son tan pequeños, ¿no? Que, por ejemplo, a ver, ¿qué está? ¿No? Puntito, ¿no? Está un puntito, no se nota, creo que no se nota. A ver, vamos a incrementar el bolígrafo. Ahora, no se nota. Ya. Pero bueno, ¿para qué se llaman? Denotar al punto, usamos simplemente un círculo pequeño, ¿no? O también como dice una cruz, ¿no? Aquí dice, ¿no? Una cruz así, para denotar al punto. ¿Ya? Entonces, puede ser así con un punto o simplemente es un puntito, ¿no? Ya. Y con letra mayúscula, ¿no? El punto A mayúscula, este puede ser B mayúscula, ¿no? Etcétera. Vamos a ver pero esto con más detalle. Simplemente estamos a ver un pantallazo hoy día. La recta. Son tipos especiales de conjunto de puntos. Existe la línea recta y la línea curva, ¿no? Yo sé que tenemos también idea, ¿no? De que la línea recta y la línea curva, ¿no? Ya vamos a ir viendo esto con más detalle en la siguiente clase. Finalmente, el plano. Una superficie como una pared, el piso, etcétera, nos sugiere la idea de plano. Son conjuntos parciales de infinitos puntos, ¿no? Plano, por ejemplo, su hoja de papel también es un plano, ¿no? Ya son figuras geométricas que vamos a ir viéndolo poco a poco. Bueno, hasta acá quedamos nuestra clase del día de hoy, ¿no? Que es teórica, prácticamente, ¿no? Porque era definiciones. Ya después vamos a entrar a más detalle del punto, la recta, segmentos, ¿no? Y después el siguiente tema, ángulos. Ahí ya vamos a hacer un poco más de ejercicios. Bien, pero espero que, bueno, hagan esa pequeña tareita que les di, ¿no? Que es un poco teórica, pero lo más importante del tema de hoy, no se olviden, ¿no? Concepto de proposición, de
teorema, de axioma. Es muy importante. Ya eso les va a servir para más adelante, ¿no? También los procesos de geometría que hemos visto hoy, ¿no? Yo sé que es un poco teórico, pero es necesario que lo repasen. ¿Está bien? Bueno, estudiantes, jóvenes, señoritas. Nos vemos en la siguiente clase y que les vaya muy bien.